de la congregación. Y vamos al libro de Josué, que también habla de este tema. Allí no aparece, ahí está. Josué capítulo 20, versículo 1 al 6, que va a reiterar, ¿no? El Señor a Josué lo que le había dicho a Moisés, y dice, habla Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, señalado la ciudad de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirá de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta que la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Vamos a orar por la palabra. Padre nuestro, te damos gracias porque nos revelaste tu palabra y nos dejaste el libro, Señor, para que viviésemos de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendice por tu palabra, Señor, a cada uno de nuestras vidas. Tú conoces nuestro corazón, nuestra necesidad, Padre, te pedimos que el Espíritu lo esté aplicando en cada corazón. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la antigüedad había, por supuesto, pueblos que no tenían la justicia que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la justicia era aplicada o era, digamos, reglas y leyes de acuerdo a lo que ellos implementaban, ¿no? Proponían, allí se ponían de acuerdo y proponían un sistema rudimentario, ¿no? Que era como ante un homicida, como aplicarle un castigo. Bueno, este era el castigo, ¿no? Parece cruel, ¿no? Pero mirémoslo a la época que ocurría eso, no a nuestra época, ¿no? Aunque a veces hay más injusticia ahora que antes. Pero vemos que en aquellos tiempos, lógicamente no existía la policía o los tribunales, los fiscales, los jueces como existen ahora. Un sistema tan complejo como el de ahora no existía y tan adelantado, podemos decir, si se aplica bien. Pero allí estaba el sistema de aquellos que en la familia designaban a una persona, uno de ellos, que no era cualquiera, era una persona lógicamente preparada para matar, para vengarse. Era el llamado vengador de la sangre, por el vínculo que tenían, o de la familia también, se lo llamaba el vengador de la familia. Entonces, esta persona, este pariente debía tener fortaleza, debía tener preparación, debía ser rápido para que no se le escapara el homicida, o sea, todas esas condiciones debía tener, y por supuesto el deseo de venganza, la actitud de ir y matar. Por eso era un poco cruel, ¿no? Y este deseo de venganza siempre estuvo en el corazón del hombre. Nosotros si nos vamos al Génesis vemos a Caín, que empezó a odiar a su hermano, lo empezó a aborrecer y lo terminó matando. O sea que anida a nuestros corazones en la naturaleza del pecado y la semilla del odio, de aborrecer. Y en definitiva, llegar a veces esos pensamientos que vienen al corazón de odio, de venganza, de matar, de la muerte. Y eso es claro, ¿no? En la palabra de Dios, es claro. Caín lo odió, lo aborreció y llegó el momento en que le quitó la vida. Y yo pensaba, a veces veo la televisión, gente con carteles, justicia,
por pérdida de un familiar que han muerto, un hijo, un padre, un hermano. Entonces salen con, queremos justicia, pedimos justicia, clamamos justicia, que es lo lógico, pero, ¿saben? Dentro de esos corazones hay deseo de venganza. Por supuesto, habrá algunos que piden justicia y se calmarán con esa justicia, pero hay deseo de venganza. Se le puede dar la cadena perpetua, pero ese corazón sigue pidiendo venganza. Allí en Israel estaba la pena de muerte, en todos los pueblos también. Entonces era diente por ojo, ojo por ojo y diente por diente. Y eso es lo que muchas veces se ve en el deseo de justicia que piden las personas por un familiar que han muerto. Venganza, muerte. Muerte y venganza. Es el corazón nuestro, ¿no? Que si no es transformado, si no ha nacido de nuevo, está la semilla esa. Y sigue con el odio y sigue aborreciendo y puede llegar un momento que se le escapa la cadena, como se dice, y mata. Porque a veces vemos gente que dice, no sé qué me pasó, qué momento tuve que maté. No entiende, no comprende, porque no comprende la parte espiritual, la parte de su corazón. Comprende, entiende con la mente, pero no entiende lo que pasó. Dice, ¿cómo llegué a matar? Y bueno, se puede arrepentir, pero ya el hecho ya está consumado, ¿no? Este sistema, decimos que era cruel. ¿Y por qué era cruel? Porque tenía un gran problema. Ese gran problema que tenía era que ante el hecho consumado, si después se descubría, se comprobaba que fue accidental. ¿Cómo volvimos para atrás? Era imposible restaurar eso. Y yo recordaba ya hace unos cuantos años atrás, en un estado de Norteamérica, una muerte. Hay estados que tienen pena de muerte directamente con gas, o bueno, antes con electricidad, pero ahora con gas. Y habían llegado a una persona a la muerte por condena de muerte. Y después descubrieron, investigaron, y no era para matarlo, era inocente. ¿Cómo se vuelve atrás? ¿Cómo se restaura? Imposible. Ya esa vida estaba perdida. Por eso, tanto seguramente que estaba el estado de muerte por homicidio. Estaba en Israel y estaba en otros pueblos. Pero vamos a ver qué dispone Dios para su pueblo. Dios dispuso para su pueblo y dio instrucciones a través de los líderes, en el primero Moisés y después Josué, a Israel. ¿Para qué? Para enfrentar estas situaciones límites, estas situaciones que no tenían vuelta atrás, que eran muertes injustas, cuando el homicida no quería provocarla. Dios, acá en este pasaje con Josué nos recuerda que cumpla lo que le había dado a Moisés, que ponga las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades, ¿no? Eran 3 de un lado del Jordán y luego 3 después del Jordán, que era donde iban a entrar ellos, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Allí iban a estar las otras 3. Había encomendado esas ciudades que se pusieran. Le había encomendado a Moisés, que le recordaba a Josué, mirá esto, no te olvides de esto. Necesita esto para la justicia de aquel que no es culpable, ¿no? El pueblo de Israel, bajo este líder, va a tener esa ciudad de refugio y la va a tomar cuando entra a la tierra prometida, ¿no? Por supuesto que esto era para un presunto homicida, para que se refugiara y esperara allí un juicio, esperara con pruebas que se iban a ver, ¿no? En ese lugar, ¿no? Encontramos también en Deuteronomio, en el capítulo 19, que lo voy a poner así en pantalla si sale, también hablando de las ciudades de refugio, pero encontramos un ejemplo que habla de una desgracia, ¿no? Allí habla el escrito, dice, y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad anteriormente con él, como el que fuere su prójimo, ahí me tapa,
con su prójimo y al monte a cortar leña, y al dar su mano en el golpe en la leña, el hacha dice que se salió la parte de hierro del cabo y se soltó y pegó en su prójimo y este murió. Y dice, aquel huirá de estas ciudades, a estas ciudades y vivirá, o sea, la ciudad de refugio. No sea, dice, que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Así un ejemplo, ¿no? De alguien que produce la muerte accidentalmente, pero ¿qué hace? ¿Qué camino tenía para elegir este leñador, este homicida, entre comillas? ¿Qué camino tenía para elegir? Tenía dos caminos: o escapar y en la ciudad de refugio más cercana entrar para ser protegido y después esperar allí el juicio, o si no, alejarse del lugar sin ser visto y volver a su casa, a su ciudad. Pero esta última determinación, alejarse del lugar, porque no lo habían visto, llevaba un riesgo, por supuesto. El riesgo de que alguno lo pudiese haber visto salir con su compañero, hacha en mano, hacia el monte, y cuando lo encontraron muerto decían, mirá, yo lo vi la última vez con aquel. Y entonces ya allí el vengador de la sangre, al enterarse, podría buscarlo para matarlo. Y no había excusa que valga. No había difícil que entendiera palabras, porque ya estaba, el vengador ya estaba con el deseo y la finalidad de matar a aquel que fuera el matador de un pariente, ¿no? Entonces, la mejor elección de este hombre era elegir la ciudad de refugio. Allí iba a estar protegido, y después iban a aplicar la justicia, iban a averiguar, iban quizás a buscar testigos en esa ciudad para ver si realmente era culpable. En esa ciudad. ¿Ah? Había allí caminos reales, miren, vamos a volver para atrás porque allí hay una ilustración, a ver si puedo. Ay, me pasé. Allí hay una ilustración de alguien que quiere entrar. Allí está. Que quiere entrar a una ciudad de refugio. Allí están las puertas abiertas, no van a alcanzar a leer tal vez lo que dice allí, ¿no? Arriba dice que depende de la prontitud del que quiere refugiarse para no ser alcanzado por el vengador. Nadie tenía que viajar más de 50 kilómetros para encontrar una ciudad de refugio, o sea que estaban cerca una de otra, podían alcanzarla. Y allí estaban los que estaban encargados, los levitas, se aseguraban de mantener en buen estado y bien realizados los caminos que conducían a la ciudad de refugio. Todo eso era lo que ellos tenían para refugiarse, ¿no? Los caminos reales, preparados, acondicionados. Había señales, aquí se dibujó en la flecha, había señales para que supieran dónde estaba la ciudad de refugio más cercana. Tenían la definición del lugar, se designaban personas para que los guiaran adentro, y ya una vez adentro cerraban los muros, las puertas de las ciudades, para que lógicamente el vengador, si estaba cerca, no pudiera entrar, ¿no? No, estaba refugiado, estaba seguro en ese lugar. De esta manera a la persona perseguida se le otorgaba la necesaria protección, allí contra el vengador de la sangre o vengador de la familia. Es evidente que Dios buscaba que los culpables pagaran por su delito, porque siempre Dios va a estar a favor del inocente, del castigado, ¿no? Para aplicar la justicia de Dios, y para aplicarla también con los hombres, de parte de nosotros, porque se le da autoridad al hombre para que aplique la justicia a nuestros jueces, a nuestros fiscales, que dan cuenta en el momento cuando estén delante de Dios, de esa justicia, de esa autoridad que se le dio,
para hacerlo, ¿no? Dios siempre busca la justicia, ¿no? Y lo vemos en nosotros, ¿no? Que lo puedo justificar, busca la justicia. Y Dios en su amor no solamente busca la justicia, sino aplica su gran misericordia. Y lo vemos acá, aplicando su gran misericordia en las personas inocentes. El Antiguo Testamento tiene muchos pasajes donde revela donde revela la importancia y el carácter de lo sagrado de la vida humana, de nuestra vida que para Dios, porque fue su creación, como escuchábamos, a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, Él ama la vida de nosotros. Y Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Así que, ¿cómo no va a aplicar su justicia? ¿Cómo no va a hacer lo posible para que vivamos en justicia nosotros? Sí. Esa es la realidad. Ahora, cuando nosotros vemos este refugio, también pensamos en nuestro refugio. Un refugio, pensamos, ¿cuál es nuestro refugio? ¿No? Cantábamos el refugio que es Cristo, ¿no?, para nosotros. Cuando vemos la vida terrenal de Jesús, vemos el castigo que sufrió por nuestros pecados, cuando vemos que pagó el precio en la cruz, para que nosotros fuésemos libertados de la esclavitud del pecado, vemos que en Cristo se puede refugiar todo aquel que es condenado por el pecado. Es el refugio seguro, es el refugio eterno, es el que no nos va a fallar, que nadie va a poder entrar a hacernos nada a ese refugio que es el Señor. Un mensaje que es no perder el tiempo para aquel que es un pecador y que necesita de la salvación. No perder el tiempo, ir a ese refugio para salvarse del castigo por el pecado. Porque solo por la fe en Jesús vamos a poder, Dios nos va a permitir entrar al cielo, solo por la fe en Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino, ¿no? El aceptar a Jesucristo es la mejor decisión para tener un refugio eterno, para siempre. A veces no debemos demorar esta decisión, y a veces se demora, ¿no? A veces se demora. Resultaría una fatalidad demorar esta decisión, porque el regreso del Señor Jesús no lo conocemos. La muerte que nos puede alcanzar no la conocemos. Y ese es el momento donde no podemos entrar en Cristo. O sea, se acabó el tiempo de la gracia, se acabó el tiempo del amor del Señor en la gracia para que podamos ser salvos, ¿no? Muchos creen que estos sucesos pueden estar lejos de cumplirse, entonces esperan un momento y siguen disfrutando, esperan su momento porque piensan, no pueden empezar, pero piensan que siempre hay tiempo para refugiarse en el Señor. Siempre hay tiempo de creer, pero no somos dueños del mañana, para nada. Aún si podemos vivir el presente y hasta por ahí nomás, no somos dueños del mañana. La palabra de Dios nos alerta que hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación. Debemos o deben aceptar lo que no tiene a Jesucristo en su corazón. Ahora, hermanos, estamos refugiados en Cristo. Tenemos ese refugio seguro. Debemos entonces ser celosos ser celosos guardianes de ese refugio. Cuidar ese refugio que nos dio el Señor. Cuidarlo en el sentido de estar en comunión con Él, en el sentido de permanecer en comunión con Él, de no perder de vista esta relación, de orar, de estar en comunión con los hermanos, de alabar al Señor, de cantarle, de adorarle. Esto no lo debemos descuidar, así como el homicida. Este homicida que no alcanzaba el refugio, corría peligro de que el vengador de la muerte lo alcanzara y lo matara. Nosotros corremos el peligro, no estando en el refugio, de perder muchas cosas. Por eso debemos hacer caso a lo que dice el apóstol Pedro. Recordaba allí en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, allí dice el apóstol Pedro: cuidado,
Cuidado que anda alrededor el león rugiente, llamado el diablo, buscando a quien devorar, y le habla a los creyentes. Quiere arruinarnos la relación con Dios, quiere interrumpir la comunión con Dios, quiere estorbarnos el crecimiento espiritual. Allí está el enemigo buscando interrumpir, buscando confundir, buscando poner piedra de tropiezo. Pero sabemos de que nuestra decisión por Cristo, y estando allí nadie nos puede dañar, pero debemos permanecer. Pero no debemos descuidar esta relación, esta comunión con Dios. Y tampoco podemos tentar a Dios, alejándonos pensando que nosotros conocemos a Dios, conocemos la palabra, somos grandes estudiosos, tenemos grandes conocimientos y podemos tomarnos ese recreo, ¿no? De dejar un poco la comunión con Dios, de alejarnos, de no estar en comunión, de no orar, no, porque nosotros conocemos bien lo que Dios nos ha dado y sabemos que nos dará, y Él es fiel, pero nosotros debemos ser fieles y no dejar esa comunión, y no interrumpir esa comunión, y no tentar a Dios pensando que nosotros siempre vamos a serle fieles. No debemos tentar a Dios, debemos ser como Jesús. Allí estaba Jesús, ¿cierto? En el pináculo allí del templo. Allí fue desafiado a arrojarse. El Señor sabía que había una legión de ángeles que lo iban a sostener. Seguro que sabía. Porque no era el tiempo aún de su muerte. Y no era esa muerte. Pues sabía. Pero Jesús, que fue tentado, lo resolvió con la palabra. Obedeció la palabra. Y rechazó esa tensión. Escrito está, dijo. Esa es la forma. Lo importante, obedecer las escrituras. Y esa es la forma nuestra también. Obedeciendo a la palabra de Dios, tomando ejemplo del Señor Jesús. Escrito está que Dios me va a proteger y que no voy a perder la salvación saliendo de ese refugio, quizás de los límites de ese refugio, no congregando menos, orando, no estudiando la palabra, no vamos a perder la salvación, no se trata de perder la salvación. De lo que se trata es de perder el gozo que nos ha dado Dios. De lo que se trata es de perder la paz que nos ha dado Dios, la seguridad que nos ha dado Dios. Entonces, perdiendo eso, podemos ser indiferentes a la comunión con Dios en nuestra vida personal. Ya no tenemos ganas de leer. Hoy, mañana lo haré. Mañana no tengo ganas, pasado lo haré, pasado no abro la Biblia y pasa una semana y no oro y no leo la Biblia. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que pasa cuando nos salimos de los límites del refugio que es Jesucristo. Ese deseo, ese gozo que hay en el servicio a Dios, lo vamos perdiendo. Ya es rutinario, ya es una religión, ya si lo hacemos o no lo hacemos, es exactamente igual. Y ahí está el tema, ¿no? Ahí está el enfriamiento, ¿no? Lo hacemos con Dios y también lo hacemos con los hermanos. Quizás estemos sentados ocupando una silla, pero nuestro corazón no está con el Señor. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dices. Estamos lejos de Él porque no hemos salido del refugio, no permanecimos en Él, no seguimos en esa comunión, en esa relación que Él nos dice, niéguense a sí mismo y síganme. Cuando nosotros salimos del refugio, no nos negamos a nosotros mismos, negamos al Señor. Negamos esa relación, negamos esa comunión, porque Él no es para tanto. La palabra de Dios nos dice que es para tanto. Nos dice que sería la comunión con Dios. No es religión, no es algo que fácil. No es algo liviano, no es algo superficial la relación con Dios. Porque si fuera superficial la relación con Dios, no tendríamos la cruz del Calvario. No hubiera sido necesaria la muerte. Hubiera sido más sencillo el arreglo de Dios con los hombres.
pero fue la muerte de su hijo, que no tiene valor, que no tiene precio. ¿Dónde nos refugiamos, hermanos, cuando vienen las pruebas? Cuando pasamos por injusticias, cuando pasamos por traiciones, cuando pasamos por la crítica, lo que sea. ¿Dónde nos refugiamos? Nos refugiamos en en nuestro poder, o en algún poder terrenal, en nosotros mismos, en lo que sabemos, en lo que conocemos, nos refugiamos en nuestra propia sabiduría, nos refugiamos en lo que tenemos, o nos refugiamos en el refugio eterno que es Jesús. Esa es una decisión. Es una decisión nuestra de refugiarnos y permanecer en Él. Dios hizo su parte, ahora falta la nuestra. Dios fue fiel y nos dio un Salvador y nos hizo refugiar en Él. Ahora falta la nuestra, ser fieles a ese Dios fiel, ¿cierto? Si el Señor Jesucristo sufrió la condenación por nuestros pecados, ofrece ese refugio que es seguro. Es seguro porque Él ya pagó el precio. O sea, no hay posibilidad que así nos perdamos. Hay posibilidad de que así nos apaguemos. Que no seamos útil para Dios. Y aún corremos peligro de sufrir el Evangelio, de llevar la cruz pesadamente por este mundo, de ser cristianos, ¿no? Por eso, que el Señor bendiga su palabra, pero que realmente podamos tener esta salvación, ¿no? Tener esta paz en el corazón. Cuando alguien que estaba huyendo, ¿no?, encontraba ese lugar, esa protección, esos refugios, sería muy alentador para esa persona. Saber que iba a recibir un justo juicio, que no iba a ser muerto por el vengador de la sangre. Vemos allí, por último, a ver si sale. Bueno, si el vengador, si el homicida, el homicida que tuvo tal vez el error o no, accidentalmente mató, tenía dos posibilidades, como dijimos al principio, ¿no? Solamente podía estar seguro en el refugio, el otro era circunstancial y podía no serlo, pero en el refugio podía estar seguro si él había sido un homicida por accidente. De la misma forma, cada persona tiene dos caminos, dos posibilidades, ¿no? O puede refugiarse en Cristo, puede creer en el Hijo de Dios, o será castigado por el pecado. Allí encontramos en San Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, en las palabras del Señor, ¿no? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que no busquemos más alternativas. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, verá la ira de Dios. Está bajo la ira de Dios. No hay otra posibilidad. Así como el homicida no tenía otra posibilidad de ir a la ciudad de refugio y estar seguro, protegido, o exponerse al vengador de la muerte. El que no cree en el Hijo de Dios está expuesto a la condenación, a la ira de Dios, al castigo que vendrá por el pecado. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que realmente el mensaje de Dios sea no solamente para nuestras vidas como creyentes
de cuidar la relación, de no salir de los límites que Dios ha puesto en su palabra, obedecer las escrituras, sino también para algún alma que pueda escuchar este mensaje que pueda saber, y que sepa de que si no está inscrito, está expuesto al castigo de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra, te damos gracias porque podemos disfrutar y gozarnos de esta vida en Cristo, estar refugiados en Él. Pero te pedimos, Padre, que nos aliente, que por tu Espíritu nos des, Señor, el aliento y el ánimo y el deseo de servirte, de seguirte en estos tiempos difíciles, más aún los que vendrán, Padre, para que estemos firmes en la fe. Nuestro andar, nuestro camino, Señor, sea serte fieles a ti, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Guíanos en este camino hasta que tú regreses o hasta que partamos para estar contigo en el cielo. Bendice tu palabra, te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por la atención, hermanos. Mi próxima reunión el miércoles 20 y 30 horas. Seguimos con 1 Pedro, la carta 1 de Pedro, capítulo 3.